¿Te ha pasado que un estudiante toma una clase contigo y nunca más regresa? Mientras tanto, hay profesores que tienen estudiantes que llevan años con ellos. Hoy te voy a mostrar exactamente qué hacen diferente estos profesores exitosos, basándome en cientos de reseñas reales de estudiantes extranjeros como estas. Al final del video tendrás un plan paso a paso para aplicar estas estrategias en tus clases. ¿Alguna vez te preguntaste qué hacen esos profesores que aparecen con más de 1000 clases completadas en las plataformas? Pasé horas analizando reseñas de estudiantes reales en plataformas como Italki, para ahorrarte tiempo de investigación y mostrarte los resultados que realmente funcionan. Pero antes, hablemos de los obstáculos. El primero es el síndrome de la primera clase. El primer obstáculo es que los estudiantes no reservan después de la clase de prueba o de la primera clase que tuvimos. Otro obstáculo relacionado a la primera clase es quedarse sin saber qué salió mal, por qué ese estudiante no reservó más clases. Tal vez sienten que dan buenas clases, pero los números no lo reflejan. Quiere decir que sienten que dan buenas clases, pero las reservas son muy pocas. El obstáculo número 2 es el miedo al feedback negativo. Y aquí tenemos algunas cuestiones como evitar preguntarle al estudiante qué necesita o cómo uno puede ayudarlo mejor. Dar clases seguras, pero aburridas. Esto quiere decir tal vez seguir exactamente lo que dice el libro o el manual de español sin saber lo que necesita o lo que le interesa al estudiante. Y por último, no saber si están realmente ayudando a este estudiante a aprender el idioma. O sea que estos son 3 cuestiones que están relacionadas a el miedo a pedir el feedback y que sea negativo. El número 3 son las expectativas poco claras. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir cuando los estudiantes llegan sin saber qué esperar de la clase o sin saber qué hacer después de la clase de prueba. Cuando los profesores a veces no tienen un sistema claro de materiales para ofrecer a los estudiantes o cuando cada clase se siente como una improvisación. Cuando los profesores no saben exactamente qué enseñarle ese día o cada hora antes de la clase es una búsqueda de materiales rápida, es una búsqueda de recursos que se puedan utilizar para esa clase sin tener una guía clara. Para superar estos obstáculos, vamos a analizar las reseñas y ver qué valoran los estudiantes de los profesores de español en línea. Lo que valoran del profesor. Aquí, por ejemplo, este estudiante dice que el profesor sabe mucho, es inteligente y sabe desde dónde están viniendo con el aprendizaje de los idiomas. Aquí otra reseña dice que el profesor es paciente, que siempre lo alienta y está bien preparada para la clase. La tercera reseña dice que el profesor está muy bien preparado y es profesional. Clave entonces aquí las palabras paciente, que está bien preparado y que alienta al estudiante durante la clase y también que es profesional. Estas son reseñas de las plataformas. Aquí tomé las reseñas que más descripción tenían. Hay muchas reseñas que solo escriben, el profesor es genial, la clase fue genial. O aprendí esto, o me gustó, el profesor es simpático. En este caso, lo que se destacaba más en la mayoría de las reseñas o las palabras comunes eran que estaba bien preparado, profesional y paciente es una palabra que aparecía mucho. Y otra palabra que aparecía mucho es que el profesor alentaba a los alumnos. Así que atención con esto. Los estudiantes valoran que el profesor entienda su proceso de aprendizaje. Quiere decir que el profesor no los apura para aprender, no está todo el tiempo en la siguiente unidad porque vamos con el libro o seguimos el paso a paso de lo que dice aquí sin prestar atención a lo que realmente el estudiante necesita. Así que, primer aspecto a tener en cuenta. Los estudiantes valoran que el profesor entienda su proceso de aprendizaje. ¿Qué valoran los estudiantes sobre las clases? Bueno, valoran que las clases sean flexibles y se adaptan a lo que funciona, que las clases son
satisfactorias o que las disfrutan. Y esta persona escribió también que ahorra mucho tiempo tener una profesora o un profesor que te puede direccionar en el camino correcto. Y la última reseña dice que las lecciones están muy bien organizadas, son divertidas y que la profesora, bueno, explica todo claramente que está relacionado con la labor del profesor. Aquí las palabras claves son que el profesor es flexible, que se adapta a lo que funciona, que las clases son divertidas. Muchas veces nosotros pensamos que dar clases a los adultos tenemos que ser serios, si queremos lucir profesionales, tenemos que hablar de mucha teoría y decir todo lo que dice en el libro, seguir el paso a paso del manual. Y a veces estas clases suelen ser aburridas. Si uno se pone en el lugar del estudiante, como alumno de idiomas extranjeros, queremos utilizar el idioma, queremos hablar de cosas que sean relevantes para nosotros y disfrutar. Recuerden que para muchos estudiantes adultos, las clases de español son un pasatiempo, es tal vez un hobby, es una distracción del día estresado, del trabajo. Entonces, es esta hora que los estudiantes se dedican a aprender un idioma y también a divertirse. Así que atención con esto. Clave, preparación más flexibilidad igual éxito en tus clases. Estar preparados, pero al mismo tiempo tener un plan B o ser flexibles con los recursos que nosotros presentamos. A mí me ha pasado muchas veces que tenía un plan de mi clase, como los que me conocen aquí del canal y que siguen y que han visto las sesiones y que tal vez estuvimos en sesiones individuales o participaron de los entrenamientos o del taller, saben que me gusta tener un plan estructurado. Y eso también lo llevé a la clase con mis materiales. Muchas veces ha pasado que los estudiantes o querían hablar, por ejemplo, si volvían de vacaciones y hablábamos de eso, y tal vez esa hoja de trabajo de clase se quedaba incompleta y lo hacíamos la clase siguiente. No hay problema, si no se resuelve en esa clase, se resuelve la siguiente o el estudiante si quiere lo puede hacer fuera de clase. Así que en esto me refiero al ser flexible, tener un plan, pero cuando vemos que el estudiante está muy motivado por hablar o que el juego que preparamos tal vez en vez de 15 minutos resultó que es 45 minutos, una hora. Perfecto, no hay problema. Mientras el estudiante esté usando el español, nosotros podemos adaptarnos a lo que necesita en ese momento. Así que atención, preparación más flexibilidad es igual a éxito en tus clases. Sobre materiales y actividades, lo que los estudiantes valoran es que, por ejemplo, las clases están llenas de materiales que alientan la conversación. Aquí este estudiante dice que el profesor siempre trae más y más nuevas actividades a la clase, lo que hace el aprendizaje interesante. Otra reseña de otro profesor es que siempre hace las clases interesantes y usa una variedad de ejercicios y siempre está preparado. Como ven aquí, otra vez la palabra preparación, la palabra interesante, y esto está relacionado con nuevas actividades, con actividades que alientan a la conversación, porque los estudiantes quieren utilizar el español en la clase, no solo para hacer un ejercicio de unir o, por ejemplo, responder una pregunta, sino para tener conversaciones reales. Atención con esto. Estrategia, variedad más interacción constante. Preparar materiales que sean diversos. Un día vamos a leer, otro día vamos a hacer un juego, otro día vamos a hacer una actividad de conversación, otro día vamos a ver un poco de gramática con conversación al final. Y todo el tiempo el objetivo tiene que ser que el estudiante aprenda algo y lo pueda poner en práctica en esa clase. No hace falta que, si es un principiante, esa clase termine haciendo un monólogo o hablando por 5 o 15 minutos. No, podemos empezar con pocas o con interacciones más simples cuando el estudiante es A1 y está comenzando su aprendizaje hasta que llegue a un nivel B1, B2 y que sienta más confianza y tenga más vocabulario para tener interacciones más prolongadas. Así que de a poco nosotros tenemos que ir construyendo este andamio de aprendizaje. Recuerden, variedad más interacción constante. ¿Qué dicen los estudiantes sobre la organización? Los estudiantes dicen, por ejemplo, que el profesor viene preparado con temas y la conversación fluye naturalmente. Aquí también dicen que crea el profesor
un plan muy organizado de la lección. Otro estudiante dice que sus clases son estructuradas y la información del curso está presentada en un estilo que es fácil de seguir y de entender. Y esto es súper importante, en especial para estudiantes principiantes o de nivel A1, de nivel A2, que comienzan con un profesor en línea. Y lo bueno que nosotros podemos hacer para ayudarlos es presentarles un plan de acción para bajar un poco la ansiedad y para que sepan cómo los vamos a ayudar paso a paso y a guiarlos en su aprendizaje. Es súper importante que el profesor esté organizado, tenga su material y lo pueda presentar al estudiante de una manera clara para que el estudiante sepa cuáles son las expectativas de esa clase y de su profesor. Fórmula: estructura clara más fluidez natural. Estructura clara por parte del profesor más la fluidez natural de las clases. El estudiante va a sentir que el profesor sabe cómo guiarlo, como vimos en una de las reseñas pasadas, que el estudiante valoró que el profesor sepa cómo guiarlo en el camino correcto, lo que ahorra tiempo del estudiante y se va a sentir más seguro y más comprometido con el aprendizaje de español. Sobre el feedback, ¿qué es lo que dicen los estudiantes? Aquí la primera reseña dice que el profesor le da tarea a cada clase, lo que lo ayuda a descubrir áreas que necesita trabajar. Otro estudiante dice que escucha muy atentamente y da feedback que es específico, útil y que lo ayuda a mejorar. Y esta persona escribió en español y puso: disfruto de aprender de el nombre del profe, escribe una lista de palabras y frases para corregir de la conversación y la comparte conmigo. Lo que estos estudiantes valoran es que el feedback es específico, no es generalizado, no es tienes que practicar más español o hacer más escucha, sino que el profesor sabe qué tienen que hacer cada uno de sus estudiantes. Esto se puede hacer con, por ejemplo, una hoja de feedback específica para tener para cada estudiante. Aquí les voy a dejar el ejemplo de una y si están interesados para descargar todas las otras plantillas para la clase. Así que esto es lo que los estudiantes valoran. Elemento clave: guía clara más identificación de áreas de mejora. Poder comunicarle al estudiante específicamente qué es lo que tiene que hacer o qué es lo que tiene que mejorar. En vez de decir, tienes que mejorar el pasado, darle un ejercicio, por ejemplo, sobre los verbos regulares, que es lo que tiene que practicar. O si el estudiante tiene que mejorar la pronunciación, se le puede mandar un texto para que lo lea en voz alta, lo grabe o lo practique fuera de clase y lo lea en voz alta a la clase siguiente con el profesor. A esto me refiero con ser más específico a la hora de dar feedback y también claro para que el estudiante lo pueda entender. Sobre las primeras clases, y esto es súper importante, miren la primera reseña, profes. El estudiante escribió: es una genial primera impresión después de mi lección de prueba. Inmediatamente reservé un paquete de 10 lecciones. Esto lo encontré en Italki, esta reseña. Y también lo puedo decir desde mi experiencia que he tenido estudiantes en una primera clase y que después les expliqué cómo hacer para continuar reservando. O sea que esto ocurre aquí en esta reseña y me ha ocurrido a mí también. Otro estudiante escribió: tuve una gran sesión de introducción, es lo que leímos al principio. Definimos los planes para nuestras próximas sesiones. Profes, atención con esto. Decidimos los planes para nuestras próximas sesiones y cómo vamos a estructurar el aprendizaje. Estoy muy entusiasmado por comenzar. Estas palabras son claves. Después de la primera clase, este estudiante está entusiasmado por continuar con las lecciones y sabe cómo el profesor lo va a ayudar en el futuro. Piensen en cómo pueden hacer esto después de sus primeras clases o clases de prueba. Aquí la última reseña dice: mi sesión de prueba fue genial. Llegamos a conocernos un poquito, lo que me hizo sentir más cómodo. Y después debatimos sobre o hablamos sobre cómo las lecciones podrían trabajar o podrían funcionar en el futuro. Estoy muy entusiasmado. La palabra entusiasmado es clave. La primera clase
es nuestra carta de presentación. Es cómo podemos demostrarle al estudiante que lo vamos a ayudar y que sabemos lo que tiene que hacer para progresar en el idioma. Palabras claves. Una lección genial. Decidimos los planes. Hablamos sobre cómo serán las próximas lecciones. Muchas veces, profes, los estudiantes que toman clases en plataformas, tal vez es la primera vez o tal vez antes utilizaban otra plataforma y no esta, por ejemplo, no utilizaban italki antes y ahora están en Preply. Entonces, tal vez no saben cómo es el sistema. Nosotros tenemos que ayudarlos con el paso a paso, a mostrarles cómo hacer para continuar reservando las clases y cómo vamos a trabajar en clases futuras. Lo que hace esto es crear una conexión con las próximas clases. Todavía el estudiante no reservó nada, pero nosotros le podemos decir, en las próximas sesiones vamos a trabajar sobre esto. Si te gustó el tema de la clase de hoy, vamos a continuar porque tengo mucho más material de lectura, de conversación, tengo juegos. Entonces el profesor va a comentar brevemente lo que pueden hacer en las clases y cuál es el paso siguiente. Súper importante. Factor crítico. La primera impresión determina el futuro. Con esto no quiero ponerles ansiedad, no les quiero poner mucha presión, pero sí la clase de prueba es nuestra carta de presentación. El estudiante va a ver si conectamos o no conectamos. Y como hay cientos, si no miles de profesores en las plataformas, tenemos que asegurarnos dar una clase de prueba excelente, con nuestros mejores recursos y nuestra mejor energía. Ahora vamos a convertir todo lo que vimos en acciones prácticas para que puedan tomar hoy mismo. Vamos a ver el primero. Crea tu sistema de primera clase. Les recomiendo tener un diagnóstico de necesidades específicas. Aquí en las plantillas de Canva que muchos profesores ya tienen, los profesores hacen estas preguntas: ¿cuál es tu objetivo? Y van respondiendo, van marcando las opciones durante la clase para luego tener un resultado concreto sobre la situación actual de su nuevo estudiante. El número 2, una mini clase demostrativa de tu metodología. Esto se puede hacer a través de una actividad breve, una actividad de conversación. Si es un beginner o un principiante, le pueden dar una actividad para que aprenda algunas frases básicas, algo para que el estudiante se lleve después de esta primera clase. El número 3, un plan personalizado con los próximos pasos claros. Y aquí en la plantilla como ejemplo tienen los procedimientos y expectativas, qué es lo que se espera de las clases. También está la hoja de presentación de profesor, donde escribe un poco sobre su experiencia, sobre qué le gusta hacer, bueno, los datos más importantes que quiera compartir, y también el bienvenido a tus clases de español para que el estudiante tenga todo el material y sepa qué es lo que se va a hacer en sus clases de español a futuro. 2. Desarrolla tu biblioteca de recursos por niveles. 1. Materiales específicos para A1, A2, visuales interactivos. Los que han adquirido los paquetes de clases de la tienda de Enseñar Español Online van a ver que cada paquete tiene subcarpetas con diferentes contenidos. Por ejemplo, los 10 módulos sobre gramática y vocabulario, las clases de conversación y después los bonos con, por ejemplo, infografías, qué hacer en una primera clase, etcétera. Entonces, tengan ordenados, hay otro video aquí en el canal sobre cómo organizar el material para las clases, tengan organizadas las carpetas, ya sea por nivel o por clase que estén enseñando, para que sea más fácil encontrar y agrupar los recursos. Número 2, recursos para B1 o B2, auténticos y contextualizados. Para los niveles intermedios o intermedio alto, les recomiendo que tengan una variedad de recursos de lectura y de conversación. Los estudiantes que están en el nivel intermedio lo que buscan es mejorar su fluidez, su pronunciación y en la conversación. Así que asegúrense de tener materiales que se adecúen para estas necesidades. Número 3, actividades para C1 y C2 como debates, análisis crítico. Los estudiantes avanzados que llegan a las clases de español seguramente van a querer clases que sean más desafiantes, con vocabulario más avanzado y mucho material auténtico. En estas clases el foco está en avanzar en el idioma con textos más desafiantes. Así que asegúrense de tener una biblioteca que refleje estas necesidades de los estudiantes avanzados, especialmente si quieren tomar exámenes internacionales como es el DELE. Número 3.
Implementa el sistema de feedback continuo. 1. Durante la clase, pueden preguntar al estudiante directamente, ¿te está quedando claro? Para el final de la clase, pueden hacer un resumen de 2 o 3 puntos clave. Entre clases, pueden enviar una tarea específica con recursos adicionales. En este caso, hay 2 cosas a tener en cuenta. La hoja de feedback que ustedes pueden ver aquí a la izquierda. En esta hoja nosotros vamos a evaluar el desempeño, en la pronunciación, en la gramática, observaciones y comentarios. Esto se puede enviar cada mes o cada 2 o 3 meses o cada vez que cambiamos de unidad o cuando necesitamos cambiar de nivel de estudiante o antes de cambiarlo para saber si está listo o no. Esta plantilla es completamente editable y está en Canva. Voy a dejar el link aquí en la descripción del video para aquellos profes que quieran tenerla a mano y poder dar feedback específico. Recuerden que esto es algo que los estudiantes valoran de los profesores. Y la otra cosa a tener en cuenta es preguntar si el estudiante puede hacer tarea o práctica extra fuera de la clase. En el caso positivo, nosotros podemos o crear nuestros ejercicios sencillos o podemos enviar ejercicios online. Recursos adicionales pueden ser videos que encontremos sobre aprender español relacionado al tema que estamos trabajando. Si es, por ejemplo, sobre las vacaciones, podemos buscar un video corto. Si es, por ejemplo, sobre ciudades, podemos buscar un podcast o un video para compartir con el estudiante. Cada profesor buscará el recurso que se adecue al tema y al nivel del estudiante. Los profes que están en la membresía, eso lo tienen en la plataforma porque cada actividad trae recursos extra. Ahí tienen muchísimos recursos extra para poder entregar al estudiante como práctica extra. Número 4, crea tu estructura de clase flexible. Recuerden que una de las cosas que los estudiantes valoraban era que el profesor estaba bien preparado, tenía su organización de clases, su guía de estudios y su plan, pero también era flexible. ¿Cómo podemos hacer esto? Ahora les voy a mostrar. Conversación informal. Tener una conexión personal con el estudiante. Esto se puede hacer al principio de la clase con actividades de precalentamiento o simplemente para saber cómo está el estudiante. A veces estas conversaciones formales pueden llevar 5 minutos, 2 minutos o hasta 15 y 20 minutos. A mí me ha pasado varias veces que comenzaba la clase preguntando ¿qué tal tu fin de semana? Y el estudiante tenía varias cosas para contar y tal vez me llevaba mitad de la clase hablando sobre eso y compartiendo experiencias o anécdotas, en especial si habían viajado. Y después lo que hacía era continuar con la clase porque, bueno, el estudiante estaba motivado para hablar y teníamos una conversación natural y real. Entonces, de mis clases, yo eso era lo que más valoraba. Después, cuando había terminado el estudiante de contar su fin de semana o su viaje, continuábamos con la actividad que tenía planificada para ese día. Como obviamente en 30 minutos no se iba a terminar, bueno, se continuaba la clase siguiente o el estudiante la hacía fuera de clase, que no era muy probable porque la mayoría estaban ocupados, la mayoría lo continuaba la clase siguiente. Pero bueno, a esto me refiero. Comenzar con una conversación informal y ver a dónde va. Contenido nuevo. Enseñen gramática y vocabulario en contexto. Aquí hay algunos ejemplos de actividades que están dentro de la membresía, como por ejemplo los sustantivos, las clases con negocios, deportes, la hora, práctica contextualizada, como mencioné anteriormente, y cierre de clase con un plan para la próxima. Esto puede ser qué es lo que tiene que hacer de tarea, si es que el estudiante está comprometido a hacer práctica extra, o por ejemplo puede ser sobre planes, sobre qué es lo que van a ver. El profesor le puede mandar el documento si quiere, en ese mismo momento o no, puede darle feedback, puede preguntarle si tiene dudas, si hay algo que no entendió o si le gustaría trabajar sobre algo o simplemente cerrar la clase sobre el tema visto. Teniendo en cuenta todas las soluciones que vimos y las reseñas de los estudiantes, vamos a ver ahora cómo desarrollar tu propuesta de valor única. Y te voy a presentar 3 preguntas para que puedas reflexionar sobre tu servicio de clases. Vamos con la primera. ¿Qué te hace diferente? Especialidad, metodología, experiencia. ¿Qué aspectos de tu formación, de tu metodología, de tu experiencia o intereses podrías traer a tu servicio de clases y que te hagan único? ¿Qué resultados específicos ofreces? ¿Diste clases anteriormente? ¿Hay un método que puedas aplicar para ayudar a los estudiantes extranjeros? Esta información tiene muchísimo valor
para hacer que tu perfil destaque. ¿Cómo mides el progreso del estudiante? ¿Qué tipo de material usas para medir el progreso de tus estudiantes extranjeros? ¿Tienes hojas de feedback específicas? ¿Puedes dar material extra? ¿Tienes material de apoyo para los estudiantes que lo necesiten? Estas cuestiones van a hacer que tu perfil destaque de entre cientos de profesores. A modo de ejemplo, te voy a compartir ahora servicios de clases que ofrecen los profesores en las plataformas como por ejemplo Italki, y para que veas cuántas clases estos profesores están enseñando. Vas a ver que algunas son repetidas, por lo que no quiere decir que ya no se puede hacer. Hay muchos profesores para estudiantes principiantes. Esto no quiere decir que, principiantes, ya está, no lo puedo hacer. No, lo que quiere decir es que hay mucho potencial y hay mucha demanda. Así que atención con estos servicios de clases. Vamos a ver los primeros. Clases de español. Aquí hay una clase que se llama NeuroBoost Spanish y es para niveles A1 a C2. Y en Italki lo que uno tiene que marcar es, por ejemplo, si es conversación o si son los básicos del idioma, etcétera. Entonces ahí dice Language Essential, que son los como básicos del idioma, lo que va a aprender español general. La segunda es clases de español general, todos los niveles, también A1, C2, General Spanish, todas las habilidades integradas y todos los niveles. Y el último es en la conversación está la práctica, A2, intermedio y avanzado. O sea que tiene clases de conversación desde A2 hasta C2. Ahora vamos a ver cuántas clases tienen estos profesores. Como ven aquí, los niveles son A1, C2 y los tipos de clases son lenguaje básico o lenguaje general y conversación. Vamos a ver ahora cuántas clases tienen. El primero de A1 a C2 ha dado más de 1000 clases, imagino que ahora más. El segundo, que son clases de español general, 6531 lecciones completadas, es muchísimo. El tercero, 1188. Y el último, en la conversación está la práctica, 1620 clases completadas. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una demanda para el español general de A1 hasta C2. No sé cuáles son los niveles de estos estudiantes, si todos son de A1 o B1, no sé cuál sería la diferencia, pero bueno, aquí es interesante notar que hay una demanda del español general y de la conversación, desde la 2 hasta el C2. Vamos a ver las siguientes clases, que es de A1 y A2, que es uno muy demandado. Aquí dice el comienzo de tu aprendizaje de español, es A1, A2, también el nivel, y ha dado un total de 1331 clases. El segundo es Aprende Español desde el inicio, una clase hecha para ti, también español básico o todo lo que necesitan los estudiantes para aprender, 1360 clases completadas. Y ahora para B1, B2, español para intermedio, 627, que ha bajado, miren la diferencia de principiante y de intermedio. Y el siguiente, preparación para DELE, A1, C2, 200 estudiantes. Aquí lo que podemos notar es que los estudiantes que comienzan en las plataformas A1 y A2, hay una gran demanda porque los estudiantes están buscando profesores, y luego los niveles intermedios y avanzados seguramente continúen con su profesor. Si ya han aprendido lo básico y han entablado una relación, una conexión, seguramente se queden con ese profesor, y también en menor número la preparación para el DELE. Habrá otros profesores que tengan muchas más clases, pero estos son ejemplos. Clases más específicas. En este caso, una clase de conversación 100% en español. Aquí este profesor está diciendo que no se habla otro idioma. Este profesor dio un total de 2221 clases completadas. Lección formal, gramática, una clase de gramática paso a paso, del A2 al C2. Este profesor dio 2527 clases. Subjuntivo, edición especial, de B1 a C2, este profesor dio 352 clases. Y el último, vamos a hablar español, A1, B2, seguramente estas clases mezclen un poco de español y un poco de inglés, porque son estudiantes principiantes, 774. Profes, como pueden ver, hay mucha variedad. Fíjense los títulos también de los servicios de clases, ¿no? Como conversación de clases 100% español, lección formal, paso a paso. Entonces, lo que ustedes pueden hacer
para mejorar o para destacar su servicio de clases es tener diferentes opciones. Tener, por ejemplo, 3 o 4 diferentes servicios de clases. Algunos van a tener mucho más, como vimos con los estudiantes principiantes, que los números son más altos, y también tener estudiantes intermedio o avanzado o de preparación de exámenes o de conversación, ya sea para conversación para beginners o conversación para intermedio. O sea, traten de ofrecer diferentes tipos de clase para siempre tener un flujo de estudiantes continuo. Recapitulemos entonces, problemas versus soluciones para profesores de español online. Problema, estudiantes que no regresan después de la primera clase. ¿Qué podemos hacer? Sistema estructurado de primera clase con diagnóstico y plan claro. Siguiente problema, clases desorganizadas e improvisadas. Eso ya no más. Vamos a crear una estructura flexible, pero consistente, con variedad de recursos. Próximo problema, estudiantes sin claridad sobre su progreso. ¿Cuál es la solución? Feedback continuo y tareas específicas entre clases. Próximo problema es la falta de diferenciación en el mercado. Ya no más, profes. La solución es propuesta de valor única basada en resultados específicos. Así que aquí tenemos los problemas y las soluciones para que puedas aplicar hoy mismo a tu servicio de clases. ¿Cuál de estos obstáculos es el que más te cuesta superar? Dejen sus respuestas en los comentarios para poder ayudarlos con recursos específicos para sus problemas actuales. Y si te gustaría implementar esto hoy mismo, he creado paquetes de clases estructuradas por niveles, que incluyen todo: diagnóstico, primera clase, clases de conversación, clases de gramática y vocabulario, qué hacer para evaluar al estudiante en la expresión oral. Así que si estás interesado en paquetes de clases que ya están estructurados con un plan para ofrecer a tus estudiantes, voy a dejar toda la información aquí en la descripción del video para que puedas encontrar los recursos específicos para tu servicio profesional de profesor. Imaginen esto conmigo. ¿Qué pasaría si tus primeras clases fueran tan buenas que los estudiantes se emocionen por la próxima clase contigo? Esto es lo que quiero lograr para ustedes, profes, que tengan un servicio de clases profesional y que puedan sentirse seguros y confiados a la hora de enseñar español. Déjenme saber en los comentarios cuáles son sus obstáculos para poder ayudarlos personalmente. Nos vemos en el próximo video.